Buenas noches, María. Ok, listo. Bueno, buenas noches nuevamente. Nos encontramos en el día de hoy en esta apertura de un proceso que hemos decidido iniciar desde el programa de psicología, que es este ciclo de cátedras abiertas sobre psicología social y comunitaria. La llamamos Horizontes y Comprensiones porque a lo largo de la programación que hemos establecido para este semestre, pues vamos a tener la posibilidad de ver como varias formas de abordar la psicología social y la posibilidad desde la comprensión de fenómenos o de situaciones muy propias de nuestro contexto. Una de ellas tiene que ver con la psicología ambiental, otra tiene que ver con esos procesos organizativos de el sector social y de qué manera podríamos ver allí algunos aspectos de liderazgo, de conformación de grupos, de solidaridad, de asociatividad, y cómo la psicología social en todas esas apuestas teóricas, aplicativas, nos podría también dar luces a nosotros como profesionales de las ciencias sociales humanas para comprender nuestras posibilidades de actuación, pero también para comprender desde lo teórico ese análisis y esa explicación de ciertos comportamientos que ocurren en nuestro contexto social y frente al cual podríamos plantear algunas estrategias y posibilidades de acción. En el día de hoy vamos a iniciar con una cátedra abierta un poquito más teórica. Quiero dejar muy claro que no es el estado del arte de la psicología social. La psicología social tiene unos buenos años de historia y eso implicaría retomar una serie de antecedentes que de alguna forma han estado un poco dispersos en todo este devenir, por lo que en esta cátedra voy a ser un poco más puntual con algunas precisiones más desde lo conceptual, desde la definición y desde esa pregunta o ese cuestionamiento por lo que comprendemos como esa intervención desde la psicología social también. Me presento entonces, mi nombre es Edita Álvarez Serpa, soy psicóloga, soy magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local, también especialista en gerencia de entidades de desarrollo local y a lo largo como de estos años de experiencia, digamos que mi cuestionamiento también ha girado por ese aporte que hacemos desde la psicología a ese campo social comunitario y cómo desde allí nos hemos movido profesionalmente, pero también sin dejar esa otra comprensión teórica que nos las va enriqueciendo también la experiencia práctica o la experiencia profesional. Tranquila Ana María, bienvenida que acabamos de iniciar. Bueno, en un momento les voy a enviar el enlace también de la asistencia. Les agradecería, por favor, que registráramos la asistencia a la cátedra. Permítanme un segundo, voy a buscar el enlace como para mayor agilidad. Una vez, digamos que se concluya como esta primera exposición, abriré micrófonos como para tener ese espacio de conversación a partir de inquietudes, preguntas, pero también comentarios que ustedes tengan al respecto de lo que hoy hemos abordado. María Giovanni parece que no nos escucha, pero los demás me escuchan, ¿cierto? Freddy me confirma, me dice que sí. Ok, cuando tenga algún problema con el sonido, les agradecería por favor en el chat que me escriban si no me dejan de escuchar. Quiero iniciar entonces como esta exposición con una frase
que es eh, digamos que una poesía de John Donne, que es una frase que si nos vamos a ponerla como en ese contexto de la psicología social tendría como mucha cabida, y esta frase nos dice, eh, nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Esto es un extracto de un poema de John Donne que de alguna manera nos muestra cómo los seres humanos estamos ligados a los otros y cómo en ese contexto también relacional de alguna Buenas noches, compañeros. forma. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Que es que no escucho a nadie, entonces no sé si tengo el audio malo. Todo escucho bien. María, te escuchamos, pero entonces te acabo de escribir en el chat porque creo que tienes como un problema con el audio. Exacto, Freddy, muchas gracias. Eh, Listo, entonces les contaba que este poema de John Donne o sea, de alguna forma nos muestra cómo el ser humano está inmerso en esa otra relación con el otro y cómo eso hace que nos veamos afectados por lo que ocurra con el otro, por lo que ocurra conmigo también en un contexto social. Algunas cuestiones orientadoras frente a lo que hoy quiero compartirles. Les repito nuevamente, esto digamos que no abarca todo el contenido que tendríamos para abordar respecto a la psicología social, por eso quisiera que en este espacio de cátedra hiciéramos un énfasis como en estos 5 elementos. El primero es qué es lo social, cuando hablamos, y lo social en psicología. Cuando hablamos de psicología social, inmediatamente partimos como de la obviedad de definir que social entonces es sociedad y que social para la psicología entonces todo aquello que ocurre por fuera de mí, ¿sí? Todo aquello que ocurre por fuera de mí. No obstante, en esta comprensión que la psicología social nos plantea, lo social es una categoría de análisis, es una categoría que no alude inmediatamente a sociedad, sino que compone la sociedad como tal, pero también compone a ese individuo como parte de, como perteneciente a. La segunda cuestión que quisiera también trabajar hoy es qué es eso de psicosocial, qué es lo que entendemos por psicosocial. Psicosocial se ha vuelto casi que un término de moda cuando hablamos de intervención social y más cuando hablamos de psicología social, lo primero que mencionamos entonces es intervención psicosocial. Lo tercero es cuál es la relación psicología-sociedad, ¿sí? Y lo cuarto es esa necesidad de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad en la intervención desde la psicología social. Pues son elementos muy amplios, pero aquí vamos a tratar de abordar algunos aspectos muy puntuales de cada elemento, dejando como una especie de sentido y de pregunta frente a ellos para que ustedes puedan de alguna forma intentar profundizar en esos elementos que se plantea y en esas cuestiones orientadoras. Muchas gracias, Sonia. Por acá veo que están pidiendo el enlace para conectarse a la cátedra. Muchas gracias, Sonia y Freddy, por compartirlo. Continuamos entonces. Empecemos con esa parte, digamos, importante que nos ayuda a crear
una comprensión conceptual y teórica de la psicología social, y es qué entendemos por ese concepto. ¿Sí? Aguilar nos propone que el concepto de psicología social tiene una historia muy arraigada a Europa y Estados Unidos, ¿sí? Un concepto que radica en la naturaleza colectiva del ser humano y que propone una discusión frente al individualismo en relación al comportamiento social. Allí ya nos empiezan a dar luces un poco sobre cuál es esa intención o esa intencionalidad, ¿cierto? La psicología social es considerada una disciplina en la cual convergen y se confrontan diferentes perspectivas, teorías, conceptos, prácticas provenientes de distintas tradiciones de la diversidad cultural del ser humano. Desde allí vemos que la psicología social se nutre, digamos, no solo teórica, conceptualmente, sino también en su aporte aplicativo de otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Por eso la psicología social viene a ser considerada como un campo multiparadigmático y también multimetodológico, ¿sí? Cuando hacemos un rastreo sobre de qué manera se trabaja desde la psicología social, vamos a encontrar que lo que la psicología social utiliza en esa experiencia aplicativa también está relacionada con lo que otras disciplinas de las ciencias sociales humanas pueden utilizar. ¿Qué es lo que nos lleva entonces a la diferencia? ¿Cómo comprender esa diferencia de la psicología social de otras ciencias eh, que abordan o que trabajan como en ese mismo escenario? Veamos entonces un poco algunos antecedentes o algunas posturas teóricas al respecto, y luego precisamos cuál es esa definición de lo que vamos a entender por psicología social y qué nos hace diferenciarla de otras ciencias. Tenemos algunos antecedentes en 4 países: Francia, Alemania, Estados Unidos y en el Reino Unido. En Francia, por ejemplo, tenemos los postulados de Augusto Comte, los postulados de Gustave Le Bon con el tema de la irracionalidad de las masas. Tenemos a Gabriel Tarde con su concepto de la imitación social. Tenemos a Durkheim, Emily Durkheim, con su concepto de la conciencia colectiva. Por su parte, en Estados Unidos está William James, John Dewey. Tenemos también en Alemania a Dilthey, con su apuesta por el tema del historicismo. Tenemos también a Boone, a Weber y a Marx. Yo creo que algunos de ustedes han tenido de pronto la posibilidad de acercarse un poco a Marx con el discurso desde el socialismo y demás. En el Reino Unido tenemos a Spencer y también las teorías de Darwin, que han aportado a un poco la comprensión social del ser humano. Ya la psicología social moderna y la psicología social postmoderna han venido dando, digamos, unos avances frente a lo conceptual. En la psicología moderna tenemos la escuela de Chicago, el concepto o la teoría del interaccionismo simbólico, la postura teórica del conductismo, la postura de los post-freudianos, la psicología social, y la perspectiva de la Gestalt y el cognitivismo, como apuestas teóricas que han permitido a la psicología social ir construyendo como esa base conceptual. En la psicología social moderna tenemos 3 teorías que quiero resaltar en este momento, y es la teoría de las representaciones sociales de Ser Moscovici, el construccionismo social de Kenneth Herge y la psicología social crítica. Estas 3 últimas posturas son las que en este momento están, digamos, teniendo mayor desarrollo teórico respecto a la comprensión de lo que la psicología social plantea en sus análisis y en su abordaje de los fenómenos sociales, pero también de los fenómenos individuales en relación al comportamiento social. Ay, disculpe, me adelanté mucho. Precisemos entonces, ¿qué es la psicología social? ¿Sí? ¿Qué entendemos por psicología social?
Hay una definición inicial que se planteaba frente a la psicología social y, como les decía al principio, generaba un poco la confusión frente a esa diferencia con otras disciplinas y nos plantea que la psicología social es una disciplina que investiga las relaciones entre el individuo y la sociedad. Pero ¿cuál es el problema entonces de esta definición? ¿Sí? El problema de esta definición es que a muchas otras disciplinas también les interesa esas relaciones entre el individuo y la sociedad. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Que era uno de los cuestionamientos que se daba frente a esta comprensión. En la actualidad existe un consenso que nos lleva a mencionar la psicología social desde una comprensión como el estudio científico de los efectos que los procesos sociales y que los procesos cognitivos tienen sobre el modo en que los individuos perciben, influyen y se relacionan unos con otros, ¿sí? Esta definición nos lleva a precisar que más que la relación entre el individuo y la sociedad, son los efectos que esos procesos sociales influyen la forma o impactan sobre la forma como el individuo percibe, influye y se relaciona unos con otros. ¿Qué se entiende entonces por procesos sociales? Los modos en que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones se ven afectados por la gente, por los grupos con los que interactuamos, estén presentes físicamente o no, ¿sí? ¿Y qué entendemos por procesos cognitivos? Los modos en que nuestros recuerdos, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, emociones y motivaciones influyen en la manera en que comprendemos el mundo y dirigen algunas de nuestras acciones, ¿sí? Estos procesos son envolventes. Actuamos y reaccionamos sobre la base de cómo creemos que es el mundo, ¿sí? Pero también dan forma a diferentes tipos de conducta. Con esta definición podríamos empezar a preguntarnos por ciertos fenómenos o ciertas situaciones a nivel social que nos llevarían a entender conceptos como la obediencia, conceptos como la alienación, conceptos como el ejercicio del poder excesivo, conceptos como la conformación quizás de grupos al margen de la ley, ¿sí? ¿Qué lleva a que las personas se vinculen o no con una causa? ¿Qué lleva a que las personas asuman o no una postura u otra? ¿Qué lleva a que se generen ciertos fenómenos de grupo, a que se generen ciertos fenómenos de liderazgo? ¿Sí? Allí empezaríamos desde esa comprensión teórica y desde la definición que nos da la psicología social, empezaríamos a entender que cuenta con las bases conceptuales y teóricas para intentar explicar o comprender esa situación. También podríamos preguntarnos por qué pasa con el tema de la conciencia ambiental, ¿sí? ¿Qué pasa con la construcción, digamos, colectiva del cuidado de sí y del cuidado del medio ambiente? Esa es una pregunta muy interesante y la vamos a profundizar en la segunda cátedra abierta que tendríamos, que es específicamente sobre psicología ambiental. Les pido excusas por el perrito que están escuchando al fondo. Qué pena con ustedes, pero entonces voy a continuar. Ok, dentro de todo este proceso de comprensión teórica, esta definición anterior nos permite plantear la siguiente afirmación, y es que comprender por qué las personas actúan del modo en que lo hacen en distintas situaciones sociales nos ayuda a entender los fenómenos simples y complejos, a la vez que brinda la posibilidad de estructurar propuestas de intervención que dinamicen y promuevan alternativas de relación en torno a la situación problemática o por lo menos disminuya su impacto. Con todo esto, la pregunta entonces es por el objeto de estudio de la psicología social quizás, ¿sí? Y casi que es una pregunta también por el objeto de estudio de la psicología como tal o de la psicología en general, ¿sí? Que nos lleva a plantear que es un objeto inacabado, que es un objeto que comprende la participación del ser humano, que no es propio ni exclusivo,
¿sí? Que es posible aproximarnos desde diferentes caminos, que comprende el estudio de las leyes de los fenómenos psicosociales que fluyen de las condiciones de vida y actividades de los diferentes grupos sociales, y cómo estos impactan sobre la percepción, la memoria, las emociones, el lenguaje, el pensamiento, el carácter, las aptitudes y las aptitudes, ¿sí? Alejandra nos dice, ¿podría decirse que la sociología da cuenta del comportamiento comunitario y la psicología social de cómo los individuos se conducen a partir de su relacionamiento con esa comunidad? Guardemos esa pregunta para el final, ¿te parece, Alejandra? Y la discutimos un poco, ¿listo? Ok. ¿Cuáles son como algunos temas de interés en esta propuesta de la psicología social? A nivel intrapersonal, hablaríamos a lo que el ser humano tiene en su psiquis, a lo que define su personalidad, su forma de socializar, su autoestima, sus aptitudes, sus creencias, a todo eso que lo va ayudando a construirse y ponerse, digamos, en relación en relación hacia la sociedad, hacia el otro, hacia su contexto más cercano. Los temas interpersonales estarían relacionados con la influencia y su comportamiento, la interacción grupal y la atracción interpersonal. Ahora, con todo esto que hemos visto sobre cuál es como la definición o la intención teórica de la psicología social y cómo podemos pensar esa apuesta o esa propuesta, hablemos un poco sobre la intencionalidad práctica desde la psicología social. Una intencionalidad práctica que no nos quita o que no nos debe poner sobre la mesa una ausencia de nuestro horizonte teórico, de nuestra comprensión teórica, ¿sí? Esa intencionalidad práctica nos tiene que llevar a pensar desde dónde construimos la teoría o desde dónde fortalecemos la teoría o desde dónde ampliamos la comprensión de lo que la teoría nos está iluminando en ese camino o en ese proceso. Entonces, la intervención en psicología está basada, en psicología social, perdón, está basada en una práctica rigurosa y científica, una práctica que lleva a que desarrollemos teorías e implementemos soluciones por medio de acciones que involucren a los sujetos en un contexto que los afecta y en el cual ellos generan una influencia de manera recíproca. Se busca entonces que las intervenciones psicosociales se desarrollen de una mejor forma y que permita a los sujetos desarrollar capacidades para actuar mejor en las posibles situaciones que les pueden estar aquejando o que pueden estar afectando la calidad o el bienestar o el buen vivir. Esta intervención, aunque está guiada en cada ocasión hacia unos fines específicos, según sea el caso, debe responder a componentes generales que se deben tener en cuenta para que tenga una mayor posibilidad de éxito. Se puede hablar de la necesidad inicial de resolver una problemática que involucra a unos sujetos en un contexto, pero esa necesidad de resolver esa problemática o de intentar satisfacer necesidades nos tiene que llevar a un diseño claro de una intervención con estrategias contextualizadas que nos permiten, mediante un proceso paso a paso, definir cuáles son los resultados de la intervención, pero todo esto nos tiene que estar amparando bajo una comprensión que tenemos de lo que es ese problema, de lo que es ese contexto, de lo que es ese sujeto, que nos ayude a validar ciertas teorías existentes en la disciplina o refutarlas o volver a construir o aportar a una ampliación de esas teorías ya existentes. Aquí en este punto no es encasillar la realidad en la teoría, ¿sí? Sino utilizar la teoría como eso que ilumina ese camino frente al cual nos estamos moviendo. Algo que les planteaba desde el inicio y es que la intervención social práctica no constituye una aplicación directa del saber teórico.
Esta intervención social práctica nos tiene que llevar es a una reflexión sobre el saber teórico y el saber práctico, a una reflexión donde si bien estas dos están irreductiblemente unidas, eh, una no tiene que estar por encima de la otra. El psicólogo social orientado hacia la intervención social no está en una relación de subordinado respecto al psicólogo social orientado hacia la producción del saber científico. Es la propia práctica del primero, ¿sí?, la que ayuda a esa otra producción teórica, a ese aumento, a esa construcción o aporte de conocimiento para el avance de nuestras comprensiones. Tranquilo, Héctor, bienvenido. Como para precisar un poco frente a algunos campos de intervención en la psicología social, tendríamos en campos, bueno, no tanto como campos, como escenarios de acción, ¿sí?, sino más bien como tres categorías respecto a la intervención en psicología social que debemos tener en cuenta, y una es el campo social, ¿sí? ¿Qué entendemos por ese campo social? Como ese espacio donde se construye y se expresan los fenómenos sociales con referencia a una problemática relacional que es de lo individual y lo colectivo, ¿sí? Otra categoría allí es la categoría de la cultura, como ese constructo social, no como la realidad en sí misma, sino como la construcción que se hace de esa relación de cultura y cognición social. Y el otro elemento allí son la cognición social como ese aspecto que designa los diversos procesos mentales por los que los individuos califican la realidad y la interpretan para darle su sentido. Aquí en este punto entonces es válido afirmar que el interés de la psicología social no es la sociedad, sino que es la realidad social, ¿sí? Esa realidad que construye el individuo a partir de todos estos elementos que también da la cultura, pero que también da ese devenir como sujeto. Ahora, vamos un poco a ese concepto que manejamos a veces de manera indiscriminada y es ¿qué es lo psicosocial? Entonces tenemos muy claro que lo psicosocial tiene una imprecisión conceptual, también una imprecisión teórica, pero mucho más una imprecisión metodológica, ¿sí? Hay una moda política, todo es psicosocial en la actualidad, habilidades psicosociales, profesional psicosocial, programa psicosocial, enfoque psicosocial, riesgo psicosocial, todo es una moda política y no solamente por programas estatales o programas sociales, sino también al interior de la disciplina y el ejercicio mismo en diferentes áreas, todo se está considerando psicosocial, ¿sí? Lo psicosocial tiene unos puntos de partida difusos y unos principios que rigen lo psicosocial, ¿cierto? Voy a intentar hacerles como un acercamiento al tema psicosocial desde una comprensión que a mí me parece muy interesante y que incluso es una postura también como es de lo estatal. Permítame un segundito. Qué pena, estaba aquí resolviendo como algo. Entonces les hablaba sobre lo psicosocial como una comprensión conceptual que tiene un punto de partida muy difuso, ¿sí? Pero que hay una postura que nos permite entender un poco algunos aspectos de lo mismo. Para hablar de lo psicosocial hablaríamos como de cuatro aspectos, de una dimensión, de un enfoque, de lo psicosocial propiamente en la intervención y de lo psicosocial en la atención. En esta comprensión de lo psicosocial vemos que la interacción de la población con su medio es lo que permite
generar o mantener o superar una situación de vulnerabilidad. Y allí en ese espacio de la vulnerabilidad es donde empezamos a encontrar esa dimensión psicosocial, es decir, individuo-entorno. Allí en esa intercepción, allí es donde podemos empezar a identificar ese concepto psicosocial que alude a algunos elementos o a alguna situación de vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad no entendida como el concepto de pobreza, sino la vulnerabilidad como la disminución de algunas capacidades que te permiten hacer frente a ciertas situaciones que se presentan en tu contexto. Lo psicosocial como un enfoque es una orientación que permite la transformación, es una guía de trabajo hacia el cambio, hacia intervenciones que no son individualizadas, sino intervenciones que nos permiten poner sobre la mesa lo común y a partir de allí encontrar posibilidades de transformación y posibilidades de acción. Lo psicosocial desde la intervención es una actividad sistemática con unos objetivos definidos que tienen como fin el fortalecimiento de la capacidad de resistencia del individuo frente a las exigencias del medio. Y lo psicosocial desde la atención alude específicamente a los servicios institucionales que se crean para realizar una intervención psicosocial que pretende reducir ese daño que se pueda generar en las personas y en los colectivos por las situaciones como del contexto y del entorno. Aquí vemos entonces en este diagrama recopilado un poco lo que les acabo de mencionar. Entonces, la dimensión psicosocial la podemos comprender a partir de estos tres elementos, desde un enfoque, desde la intervención y desde la atención. Desde el enfoque como esa perspectiva que reconoce la existencia de impactos psicosociales, ¿sí? Desde la intervención psicosocial como esa actividad sistemática con objetivos definidos y desde la atención como los servicios institucionales que se prestan a través de programas, etcétera, para atender esos impactos psicosociales. Entonces lo psicosocial viene siendo una condición emergente, una condición que comprende una relación que configura diferentes subjetividades y una condición que de alguna forma plantea la complejidad. ¿Por qué la complejidad? Porque alude a aspectos como la contingencia, como el ciclo vital, como la continuidad de ciertos fenómenos que afectan o que impactan al individuo en diferentes áreas o en diferentes contextos del ser humano. Es una forma de comprensión de la realidad que implica la acción y el cambio. Por eso entonces acá la pregunta es, ¿lo psicosocial lo podemos aplicar a muchos escenarios? Sí, no solamente a lo social. ¿Qué no es lo psicosocial? No es esa propuesta de lo político, es decir, del apellido que se le está dando a todo, a un programa, a un profesional, etcétera. No es la dicotomía social-psicológico y tampoco es la sumatoria. Es decir, no es lo psicológico más lo social. Ya lo vimos muy bien cómo es esa intercepción que se da entre el individuo y el entorno. Bueno, como para ir cerrando un poco algunas reflexiones con todo lo que les he planteado hasta ahora, chicos, y es que la psicología social tiene una cuestión, digamos, de crítica respecto a lo que ha sido su acontecer, ¿sí? Y es una cuestión un poco dada por que la teoría versus la práctica quizás no se han encontrado mucho. Y nos hemos concentrado más en el saber práctico o la aplicación y desde allí nombrar de manera indiscriminada todos esos aspectos como psicología social, ¿sí? La praxis plantea un problema de poder, ¿sí? De quien está actuando desde una condición aparentemente válida conceptualmente y teóricamente. Hay una confusión frente a objetividad y parcialidad.
lo que no es. Lo mismo en el momento, digamos, de entender los fenómenos sociales y de entender lo que ocurre en nuestro contexto, el cual hablamos mucho desde la subjetividad. Y esa subjetividad termina generando confusión y termina generando poca rigurosidad, ¿sí? En algunos escenarios o en algunos espacios en donde intervenimos o en donde interactuamos desde nuestro horizonte comprensivo como psicólogos sociales o como psicólogos con una postura desde la psicología social. Es necesario trascender de la interdisciplinariedad a la transdisciplinariedad. ¿Y cómo entendemos esa transdisciplinariedad? Como la posibilidad que tenemos de integrar las diferentes disciplinas que tienen, digamos, un desarrollo epistemológico relevante y trascendente para esa comprensión del sujeto desde los efectos y los impactos que el contexto y que la realidad social tiene en él. Ya vamos a pasar a las preguntas, Héctor. ¿Listo? Hay tres tareas que me gustaría como hacerle mucho énfasis eh, respecto a, yo diría que las apuestas de una psicología social latinoamericana, una psicología social. Hay como lo vieron al principio, muchos horizontes teóricos, ¿sí? Que nos están dando como luces frente a la comprensión de la psicología social, pero quiero hablar de uno básicamente que es el horizonte de la psicología de la liberación, que nos plantea tres tareas puntuales que se debe hacer en esta rama para superar algún estancamiento, digamos, a nivel teórico y aplicativo, y es la recuperación de la memoria histórica. Dice que debemos descubrir selectivamente, mediante la memoria colectiva, elementos del pasado que fueron eficaces para defender los intereses de clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y concientización. ¿Por qué traigo a colación este aspecto? Porque la psicología social no se puede quedar solamente en la psicología de la intervención netamente de los problemas ya existentes, sino que la psicología social tiene que dar un paso para avanzar hacia la psicología de la comprensión de las políticas sociales, hacia la psicología de la posibilidad de dotar a las personas de mayores capacidades para construir de manera conjunta su futuro, su desarrollo, para mejorar sus condiciones de vida, para apostarle a eso que todos conocemos como calidad de vida o como bienestar, ¿sí? La psicología social tiene que trascender esa concepción meramente, digamos, desde la consideración patológica de atender la enfermedad, de atender el problema. Entonces, cuando hablamos y pensamos en psicología social, solamente pensamos en el problema del desplazamiento, el problema del abuso sexual, el problema de la violencia intrafamiliar, el problema X, el problema Y. Pero no pensamos en que la psicología social puede también aportar teorías para la prevención, ¿sí? O puede aportar una postura clara para que a nivel, digamos, público o a nivel político se creen las condiciones para que los seres humanos podamos superar las vulnerabilidades y podamos tener un mejor estado de bienestar. La segunda tarea que plantea desde Ignacio Martín Baró es la desideologización del sentido común y de la experiencia cotidiana. ¿A qué se refiere esto? A rescatar la experiencia original de las personas, de los grupos, y devolvérsela como una experiencia objetiva, no desde el sentido común, ¿sí? Sino desde la experiencia objetiva, lo que permitirá formalizar la conciencia de su propia realidad, verificando la validez del conocimiento adquirido hasta ahora.
La tercera tarea que se le da a la psicología social es la potenciación de las virtudes populares. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario entender eh, que todas las posibilidades de resolver nuestra situación social como país no está en otros países, está acá. Los objetivos y los ideales tienen que nacer y tienen que surgir desde nuestro mismo contexto, ¿sí? No desde contextos extranjeros, adaptándolos a situaciones nuestras que tienen unas particularidades, que tienen unas condiciones y que a partir de allí es que se nos debe dar la posibilidad de tener otros horizontes de aplicación, pero también de comprensión. Bueno, chicos, ha ingresado una persona a la cátedra abierta con un nombre de todos los psicólogos son tal. Hagamos caso omiso a esta persona, exacto, que está irrumpiendo en este momento y escribiendo por el chat. Le hago un llamado también a la discusión desde los argumentos, a la discusión desde sus digamos, construcciones también conceptuales y teóricas que nos ayudaría como a ampliar y a fortalecer lo que hoy estamos poniendo sobre la mesa y en discusión. Ok, bueno, hasta acá entonces está como lo que les quería compartir un poco. Me gustaría abrir micrófonos para que empezáramos a conversar frente a lo que ha sido, digamos, este abordaje. Eh, por ejemplo, si quiere empezamos con Alejandra, que tenía una pregunta, Profe. ¿me parece? Bueno, Hola. bueno. Bueno, Ah, bueno. no, ¿quién me pidió la palabra? Hola, hola, hola. Alejandra, ¿nos quieres hablar un poquito sobre lo que planteabas en el chat? Sí, claro que sí, profe. Estaba dándole el turno al compañero. Listo, dale. Ahorita el compañero Listo. retoma porque no alcancé a ver quién era. Ok, vale. No, profe, digamos que sé que lo estoy resumiendo de una manera demasiado sucinta, pero sí me quedo con un poquito la inquietud de cuál es el alcance de la psicología social con respecto al alcance de la sociología. Entonces, digamos que mi percepción inicial estaba muy orientada a que entendía que la sociología estudia como el contexto del problema social en comunidad, mientras que la psicología social, digamos, va mucho más orientada a entender el relacionamiento del individuo o cómo esa comunidad puede tocar al individuo para llegar a modificar su comportamiento. Entonces, no sé si voy bien, estoy comprendiendo bien el tema. Aquí están escribiendo sobre una persona que está un poquito compleja con su propia historia personal y, y- y profesional al parecer. Alejandra, pues mira, quizás es una forma también de comprender la diferencia que hay entre esas dos disciplinas, entre la sociología y la psicología social. Y como dices, prácticamente pues estaríamos estaríamos minimizando y siendo muy reductivos al hablar de la sociología como disciplina, en tanto carecemos como de ese bagaje conceptual frente a la misma, pero sí podríamos decir que la sociología estudia, digamos, la sociedad en general desde esos comportamientos sociales y la psicología social sí le interesa identificar más es el efecto que hay a nivel del individuo de toda esa experiencia de su relación con el otro, de su relación con su entorno, de su relación con su contexto, ¿sí? ¿Alguna otra persona nos quiere compartir una pregunta? Aquí estoy viendo que alguien más tenía una pregunta. Héctor, adelante Héctor.
Sí, profe, buenas noches. Dale, Héctor. Gracias por la oportunidad y el espacio, pero también gracias por la importante disertación, exposición que nos presenta esta noche. Es un gran acierto y una gran invitación. Profe, bueno, no, refiriéndome, digamos, dentro de las tres tareas de la psicología social latinoamericana y, digamos, en las cuestiones de lo que nos atañe, nuestras problemáticas actuales, lo que viene en la historia, eh, pues considero importante también, digamos, la recuperación de la memoria histórica. Eh, Creo que, como decía el Carlos Wojtyla, el Papa Pablo II, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eh, Cuando nosotros recuperamos esa memoria histórica, adherimos, digamos, inmediatamente como a la tercera tarea, que es la de potenciación de las virtudes populares. O sea, podemos nosotros, digamos, navegar en esa búsqueda de, de las virtudes que hay en la identidad, por medio del conocimiento de la memoria histórica, recuperándola, sosteniéndola, y la reflexión, ¿no? Cuando la tenemos enfrente nuestro, de esa memoria histórica. Hoy por hoy, vamos solamente circunscribiéndonos a Colombia, viene a ser, digamos, uno de los retos más importantes, porque hemos pasado por un proceso de desarme, de proceso de paz, y por todo lo que implica a nivel, pues, de las políticas en Colombia y las formas de verlo, los pueblos, ¿no? No solamente el pueblo colombiano en conjunto, sino cada territorio, las vicisitudes que ha tenido, las formas diversas, distintas de vivir estos conflictos, y cómo la psicología podría tener, digamos, un buen asiento en esa parte de la recuperación de la memoria histórica. Me parece, digamos, de lo más importante y urgente. También en el tema, profe, saltándome pues la segunda tarea, en el tema de la potenciación de las virtudes populares, donde abro comillas, las soluciones deben surgir desde el mismo contexto, cierro comillas. No sé, haciendo algunas reflexiones sobre el contexto, digamos, volviendo al tema de lo psicosocial, a nivel, digamos, de la Pangea, no unificada, sino en todos los continentes del mundo, eh, me intriga, me llama mucho la atención. No sé si sea un tema que podamos aterrizar acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, claro, Héctor, te estamos escuchando, ¿Aló? dale. Hola, Héctor. Bueno. Sí, Si acá sea un estamos. tema que pueda, digamos, como invocarse para una reflexión, no que necesariamente vivan mejor, pero sí digamos, al menos sus economías son un poco más sólidas, su desarrollo un poco, digamos, en la dimensión social, los continentes donde están como agremiados, agrupados. Hablo de Norteamérica, Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas de la China, bueno, de la Rusia, la Unión Europea, pero digamos los sectores donde los países no están agremiados, no están asociados, hay como una dinámica totalmente distinta en eso de la potenciación de las virtudes populares. Pareciera, mi humilde opinión, pueda estar equivocado, pero sí, digo, podría ser, digamos, un motivo de invocarlo para una reflexión desde la psicología social. Pareciera que desde lo externo, ¿sí? A esas virtudes populares, por ejemplo, un país como Colombia, Perú, Chile, que tienen casi que una misma génesis en su conformación como naciones, pareciera que hubiesen variables no solamente en lo tecnológico, no solamente en lo económico, sino desde lo psicológico, que conducen a que estos países no se unifiquen, no sé, porque pareciera que quienes tienen ese conglomerado de naciones, quienes han unificado, han logrado, digamos, algunos avances importantes que al menos están escritos en nuestras bibliotecas, los encontramos en tanto las bibliotecas virtuales como las físicas, y bueno, y quienes hemos tenido pues, la oportunidad de estar en varios campos pues, de formación,
podríamos llegar a reconocerlo. No sé, a mí me gustaría como tener, digamos, como la oportunidad de poder escuchar mi profe Edita, digamos, como una visualización de su parte, o no sé, de los expositores que acompañan pues este foro. Muchas gracias, Héctor. Claro, planteas muchos elementos de gran importancia y efectivamente creo que uno de los llamados que estamos haciendo a la psicología social es la posibilidad de pensarse en este otro tipo de asuntos que tienen que ver no solamente con la intervención frente a las problemáticas ya existentes, sino también con la posibilidad de potenciar mayores capacidades a nivel de los países para resolver también fenómenos del conjunto o para apostarle también a posturas conjuntas para atender situaciones que generan la pobreza, que generan la inequidad, que no promueven la justicia social. Y efectivamente, bueno, habría que revisar eso que expones frente a los países que no están asociados o frente a los países que no tienen, digamos, una agremiación fuerte, como pareciera que estos otros elementos son como difíciles de avanzar, de llevar una sociedad como a un estado diferente en términos de bienestar. Y uno también está la pregunta por muchos otros asuntos, Héctor, que es muy difícil precisar y también es la pregunta como por la visión de desarrollo que se tiene, mm, la pregunta por la posibilidad de trabajar de manera conjunta frente a esos asuntos que no son necesariamente individuales, sino que también son colectivos y que no afectan a un único país, sino que pueden estar relacionados con realidades similares de países que comparten condiciones similares. Esta categorización quizás que se hace de países y yo digamos que no hablaría solo de la Pangea como la menciona, sino que hablaría de categorizaciones como países de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, que se convierten casi que en rótulos imposibles de superar, ¿sí? Entonces el país o los países de tercer mundo van a seguir siendo países pobres, países con un crecimiento económico muy bajo, países con el mayor índice de necesidades insatisfechas, y uno se pregunta ¿qué va a pasar entonces con la historia de estos países que siguen haciendo esfuerzos para llegar a otros niveles, para superar otras condiciones? ¿Van a seguir eternamente siendo países pobres o van a lograr esos estados de bienestar que se plantean desde hace muchos años y que, por ejemplo, en Colombia está consagrado en la Constitución política? ¿Y desde cuándo es esta constitución política? ¿Sí? ¿Cuándo podríamos llegar a medirla y a decir que efectivamente hemos llegado a ese estado de bienestar? ¿Sí? La psicología social, y no solamente la psicología social, yo creo que las ciencias sociales humanas en general tendrían que preguntarse por ese compromiso respecto a ese aporte que se hace para que los diferentes países también piensen en ese rol que están ejerciendo para superar situaciones o condiciones que los aquejan de manera conjunta. ¿Sí? Tú planteas algo también muy interesante frente al tema de la recuperación de la memoria histórica, sí. La recuperación de la memoria histórica no sirve para nada si se queda allí en un espacio donde no se hace operativo mediante programas, mediante otros escenarios que nos permitan construir de manera colectiva un sentido de país o un sentido de ciudadanía, ¿sí? El tema de la participación ciudadana, y hago alusión a ese concepto porque la participación ciudadana es un derecho que está, digamos, planteado a nivel constitucional, pero ¿cuántas personas hacen uso de él? ¿Cuántas personas lo aplican de manera, digamos, no netamente de la presencialidad, sino desde la implicación? Porque participar no es solamente votar. Participar implica también estar en la organización social, implica también contribuir, implica también pensar el futuro y el desarrollo de sus diferentes contextos, espacios. Bueno, una cantidad de elementos que creo, Héctor, que me he extendido y me he alejado un poquito como de lo que tú estabas planteando.
No sé si quieres como hacer algún otro aporte y pasamos a la pregunta que Alejandra nos está haciendo. Profe, profe, Sí, Héctor, te escucho, aló. adelante. No, gracias por su panorámica. Pues de verdad que esto es como, pues, viendo pues yo entré un poco tarde, la verdad tuve dificultades para ingresar, pero en sí mismo la psicología social, desde como lo está planteando, su merced es un super océano, o sea, hay mucho de ancho, de largo, de profundidad. Yo no sé cuánto tiempo tengamos, profe. La verdad a mí me preocupa, digamos, desde el quehacer nuestro, desde la psicología, hacia lo social o lo psicosocial, en la construcción de miradas de país. A mí me preocupa, más que decirlo, sinceramente me preocupa porque pues experiencias diarias e historias vividas nos llaman a una reflexión, ¿sí? Eh, cierro con esto, para que mire más o menos la percepción. En algún momento escuché por un medio importante, muy escuchado en Colombia, de gran audiencia, a una parlamentaria que decía, yo creo que Colombia tiene que repensar, oiga bien, repensar su frente colonizador. Bueno, mire el contexto. Dos puntos. Y dice, agrega, yo creo que esas regiones del país donde no se puede hacer Estado, o sea, que reconoce que hay lugares que no hay Estado, según lo que está diciendo su premisa, esos lugares de Colombia donde no se puede hacer Estado, el sur digo que creo que el Pacífico, Chocó, Guaviare mencionó, recuerdo tanto, y alguna parte de la costa atlántica y el sur del país, en esos lugares más bien sacar la gente, ofrecerles un incentivo económico para que vengan acá al centro del país donde se puede hacer Estado. Profesor, lo escuché de una persona que tiene bastante audiencia en el Parlamento colombiano. No por hablar de política, sino digamos, el sentido social que tiene de la vivencia de los pueblos. Traerlos acá donde se pueda hacer Estado, darnos un incentivo para que puedan vivir acá y que ahora sí el ejército entra a esos territorios a recuperar la zona, las tierras. No sé cuál es la razón por la cual el ejército no puede ir a brindar protección, seguridad, acompañamiento, hacer otras cosas más allá de usar armas con las comunidades, por ejemplo. ¿Sí? Ahí el sentido social que le ponen, por ejemplo, a la fuerza pública. Hay tantas cosas. Entonces, ahí yo digo, ¿cómo pensamos nuestra naturaleza de nación, de país posterior, futuro? Si eso sucede arriba en estas esferas, digamos, las esferas que maneja este país, y esa misma condicionante, por eso pensaba que pareciera que introdujeran unas variables que hacen generar ciertas dinámicas en la población que, digamos, atentan contra esta potenciación de las virtudes populares. Colombia es un país con 5 regiones, la música es una riqueza, bueno, hay tantas cosas que se pueden aprovechar como virtudes. Bueno, profe, gracias por su aporte y solamente pues quería como ampliar un poquito esa percepción. Gracias, profe. Y discúlpeme, Alejandra. Tranquilo. No sé si tiempo. Buenas noches. A ti, Héctor, muchas gracias. Y creo que haces una consideración muy interesante y es también un llamado para todos. Cuando iniciamos la cátedra había un aspecto que también le planteaba a ustedes y es que es la manera como vemos el mundo, la cosmogonía o la cosmovisión que creamos o que construyamos respecto a nuestra comprensión del mundo, nos va a llevar también a asumir ciertas posturas, ciertas posiciones desde la consideración con el desarrollo como tal también, ¿sí? Entonces ese sería, digamos, otro punto para tocar en esta cátedra, Héctor, muy interesante, y es la cuestión del desarrollo. ¿Qué es desarrollo y cuál es ese pensamiento colonizador que ha existido respecto a esa comprensión como tal? Efectivamente, voy a darle la palabra entonces a Freddy. Freddy también quiere intervenir. Te doy la palabra para que podamos abordar como todas las inquietudes. ¿Listo? Bueno, Alejandra tiene una pregunta. En este momento contamos también con la participación de nuestro coordinador del programa de psicología, Alex. Si él nos podría como ampliar un poquito frente a la pregunta de Alejandra que nos dice qué investigaciones se adelantan en la universidad en el campo de la psicología social. Hola, Propedita, y hola a todos los estudiantes. Qué bueno tenerlos por aquí. Bueno, yo recién acabo de ingresar, acabo de ingresar pues al trabajo, pero
Digamos que Sí. ese es un campo de la psicología que precisamente tenemos que ir avivando, ¿cierto? Y precisamente esos espacios que nos abre la profesora Edita nos ayudan precisamente como a abrir esos escenarios de posibles investigaciones. De hecho, nosotros en estos momentos, en términos del grupo de investigación que se llama Psicología de Intervenciones Online, tenemos 2 semilleros de investigación, ninguno dedicado exclusivamente a la psicología social. Entonces, creo que ahí hay un campo muy importante que podemos explorar, por supuesto, y mirar en qué realizarlo. Pues, cómo lo vamos a hacer más bien, cómo operacionalizar esa investigación. Lo que hay ahorita tiene que ver más bien con unos cursos específicos, el curso de psicología social y el curso de psicología comunitaria. Y bueno, como les digo, estos espacios que nos está abriendo la docente Edita, pero no hay un tema específico o un núcleo investigativo que hable de psicología social aún, ¿cierto? Y nosotros estamos muy invitados a realizarlo, no solamente desde el programa de psicología, sino que creo que también hay otros programas como el programa de trabajo social que los podemos invitar. Si de aquí nace alguna intención, la podemos mirar Profedita y a todos los estudiantes. Muchas gracias, Alex. Y precisamente esa es como una de las invitaciones también a repensarnos más este espacio desde la psicología social y desde sus otras comprensiones y posibilidades. Quizás los ejercicios que se han hecho a nivel de la universidad tienen que ver más con investigación formativa, pero en el marco como de sus trabajos de grado y demás, pero desde allí podríamos empezar también a pensarnos en ese otro escenario a nivel de la investigación científica propiamente. Así es, Profedita. Y si hay personas aquí de nuestros estudiantes que estén dispuestos a comenzar a hacer un trabajo en ese sentido, pues lo podemos mirar, por supuesto, y mirar qué podemos ir adelantando como allí. ¿Por qué no? Mirar en la posibilidad de algún semillero. Bueno, pues digamos que las puertas están abiertas en ese sentido, sobre todo si hay estudiantes que están interesados en la temática. Exacto, vale, muchas gracias. Ok, bueno, Nancy nos hace un comentario. Acá nos plantea la potenciación de las virtudes de nuestros grupos ancestrales que aún viven y transiten en nuestros territorios y que implican diferentes miradas. Me cuestiono cómo la psicología social, respetando sus costumbres, puede aportar. Bueno, Nancy, esta es una pregunta que haces muy interesante. A mí me gustaría de pronto hacer un llamado a abrir micrófonos y abrir discusión frente a esto que planteas, porque quizás no solamente la psicología social, ¿cierto? Tendría una mirada respecto a las costumbres y la palabra intervención o a esa acción dirigida en las comunidades ancestrales, porque sabemos que cualquier acción que vaya desde cualquier disciplina en este tipo de contextos, digamos que tiene que tener una visión bastante amplia para integrar esos aspectos culturales a esa otra condición que se plantea desde mejorar ciertas condiciones que hemos construido como condiciones que afectan su estado o su calidad de vida, ¿sí? La psicología social pues plantea una postura desde la construcción conjunta, desde el respeto también por el contexto, desde ese análisis que se haga de los aspectos de identidad como una posibilidad de potenciar esos elementos para que sean los mismos sujetos los que a través del empoderamiento logren resolver ciertas condiciones, ¿sí? Pero me gustaría pues como abrir la posibilidad a la discusión con esa pregunta que haces, Nancy. Profe, buenas noches, muchas gracias. Hola, No, dale. básicamente, sí, básicamente me llama mucho la atención cuando plantea esas 3 tareas que se buscarían desde la psicología social a nivel de Latinoamérica, y es precisamente
un poco pensando en esa Latinoamérica, ¿no? En esa Latinoamérica ancestral de origen, con países como Perú, como Bolivia, que aún tienen como unas raíces mucho más, no sé, más visibles que digamos las mismas nuestras, que han sido un poco más invisibilizadas, pero que están allí, que coexisten, ¿no? Esos 68 grupos donde hay algunos que ya son comunidades tan chiquitas que pueden estar de poblaciones de poblaciones de 50, 100 personas que se mueven, que no están en un punto fijo, que conviven en los límites entre Perú, entre Bolivia, entre Panamá y el Atrato. Es decir, o sea, allí siempre me he preguntado un poco y hace parte como esas tres tareas de recuperar esa memoria histórica, pero esa memoria histórica nuestra es ancestral y a veces la desconocemos y casi que nuestros estudios y nuestras universidades y colegios ni siquiera la aprendemos. Perú por lo menos está aprendiendo quechua y ya es una exigencia digamos, en los colegios. Entonces siento que allí estamos como desconectados. Pienso que allí de alguna manera la psicología social con ese planteamiento nos abre unas posibilidades muy interesantes, pero implica una responsabilidad mayor, que usted lo decía allí, porque no se trata de intervenir, ya lo han hecho muchos antropólogos a lo largo de muchos años también, y en esa búsqueda también de lo que hablaba el compañero, también se ha hecho una colonización y casi que como una eliminación de sus propias costumbres y su propia identidad. Lo hizo Chile, prácticamente las comunidades fueron disminuidas. Y aquí se han disminuido y aún resisten muchas, y lo interesante es que algunas, pues ni siquiera nos podemos comunicar con ellas y las encontramos y vamos a hacer intervención porque en la lengua, ¿no? El idioma, algunas son solamente orales. A mí me cuestiona mucho un poco eso, esa potencialidad de esas virtudes populares y cómo la psicología podría, en este caso esa psicología social, más que intervención sería como una visibilidad de aquello y reconocer desde su cosmovisión aspectos interesantes que podría ser desde la misma medicina que se utiliza, la manera en que ellos resuelven los conflictos, de cómo ellos visualizan el tema de lo que nosotros podemos llamar como esos trastornos. No sé, hay como que hay un mundo para mí maravilloso, pero siendo colombiana, como divorciada un poco de eso propio mío, que apenas lo estoy reconociendo, ¿no? Creo que ese es un primer elemento ya, es reconocer que existen, que no solamente son las ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, las grandes o las comunidades pequeñas en territorios que han sido desplazados por la violencia, sino también reconocer que estos grupos, a pesar de todo esto que ha sucedido, y esa fragmentación de país, que lo decía Safor alguna vez, ese país fragmentado, se resisten, ¿no? Y están allí después de 500 años, aún con costumbres y tradiciones muy de origen. Y creo que por ahí hay unos elementos que posiblemente desde estas nuevas teorías o estos nuevos estudios de la sociología y la misma psicología podría tener algunas cuestiones interesantes que se aporten. Por eso me llamó mucho la atención cuando hablaba, profe, de estas tres tareas, ¿no? Esa recuperación de la memoria histórica, que es vital, pero muy profunda debe ser. Obviamente, esa palabra para mí, digamos, esa desideologización del sentido común, entonces implica también, y bueno, Martín Garbo ya lo viene trabajando hace muchos años, casi que hemos crecido, nacimos y crecimos acompañándonos de alguna manera de ello. Y más allá de eso, de cómo logramos de alguna manera reconocer y aprender de esas prácticas que de alguna manera pues, nos pueden dar una transformación en nuestras propias prácticas. Pero desde la psicología obviamente es cómo se apropia uno cuando ya pueda uno hacer ese acompañamiento, esa intervención, o no sé cómo llamarlo. Eso es un poco más como una reflexión que hago allí, y bueno, me queda pues sí la posibilidad de entender
cómo hacerlo, ¿no? Es más fácil hacerlo en las ciudades, tal vez, o sea, pero es cómo lograr ello, sabiendo que hay que rescatar también de alguna manera esa memoria. Mientras nosotros acá discutimos, yo pienso hay comunidades que están allá inmersos en la selva, y que son parte de nuestra, de nuestro territorio, ¿no? Y que están allí. Y bueno, es un poco esa reflexión, profe. Exacto, Nancy, muchas gracias como por ese aporte que haces y digamos ese giro que ha tomado un poco la cátedra abierta. Como les decía al inicio, esta es como la primera cátedra del inicio de un ciclo para este semestre y esta primera cátedra lo que quería era mostrar como un poquito algún horizonte para comprender teóricamente la psicología social, para comprender como sus apuestas desde la intervención como tal, un concepto como tal de intervención que también tenemos que empezar a replantear y a avanzar en tanto lo que tú expones, porque llegar a las comunidades no es intervenir, no es hacer eh, un proceso que va en contra de las herramientas o de los recursos con los que las comunidades cuentan, sino que antes es un proceso de potenciar esas capacidades y esos recursos y esos elementos y esas herramientas con las que cuentan los grupos sociales, las comunidades, la sociedad misma, desde donde la psicología podría también hacer, digamos, amplios desarrollos y también aportar a la construcción, digamos, teórica y conceptual de la disciplina. Por acá hay varios aportes. Profe, Alejandra, yo no sé si quieres hacerlo, Alejandra, abriendo micrófonos y bueno, Silvana también. Y doy la palabra a quien me la está pidiendo. Hola, Profe, sí, un comentario muy breve que estaba dale. compartiendo por escrito. Digamos, por el trabajo que desempeño, he tenido posibilidad de movilizarme en varios países y concuerdo totalmente con Nancy en que de verdad este es un tema que desde la academia se está abordando a los más pequeños y demás, pero también así como considerar el tema de las culturas ancestrales como un problema de estudio, valdría la pena llegar a proponer porque en Colombia no lo hemos considerado un tema para analizarlo, es decir, considerar estudios de inclusión, exclusión social, es decir, temas de investigación y qué bueno que salgan en estos espacios porque se manifiesta como un interés que a lo mejor creo que ni se dimensionaba al principio, pero este es un área de conocimiento, una especialidad de la profesión que ha venido tomando mucho auge en otros lugares del mundo y qué rico que desde estos inicios estemos arrancando con estas inquietudes. Es cierto, Alejandra, muchas gracias. Y como decía ahorita el profe Alex, también la apuesta es por fortalecer también este ejercicio en la universidad y abrir espacios también desde la investigación científica que nos permita hacer una contribución académica y teórica a estas reflexiones y a estas posibilidades de actuación que tenemos con este horizonte conceptual de la psicología social, ¿cierto? Bueno, creo que también Silvana tenía un aporte relacionado con esto que nos estaba comentando Nancy. Silvana, ¿nos quieres comentar? Hola, Silvana. Ok, bueno, acá leo entonces otro aporte que tiene Angélica que dice, buenas noches, he tenido la oportunidad de vivir en México y allí es arraigado el amor y el compromiso por dar permanencia a la cultura étnica y esto se da justamente desde proyectos elaborados desde el gobierno para garantizar su permanencia. Muchas gracias, Angélica, por el aporte. Continuemos, ok, Silvana, listo. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos abordado el día de hoy o algún comentario? Profe, me gustaría participar. Sí, dale Freddy, adelante. Bueno, sí, tengo
una pregunta, una inquietud, un tema para reflexionar. Veo que todos estamos enfocados y orientados hacia la necesidad de volver a la sensibilidad social, ¿no? A la sensibilidad del ser humano dentro de un entorno social actual donde prima el egocentrismo, donde de pronto vemos que la realidad nos lleva cada día a pensar más de manera particular que general. Entonces, eso me lleva a generar una pregunta desde la psicología social, el impacto que se podría generar ante una sociedad que debe aprender a desaprender el tema de insensibilidad ante la necesidad eh, grupal. Eh, ¿Qué aporte nosotros podríamos llegar a generar en una sociedad donde se vive a diario el tema de la individualidad? Más lo dejo como una reflexión que como para buscar una respuesta en este momento, así como Nancy, como Alejandra, cada uno de nosotros hemos planteado diferentes puntos de vista. Creo que se vuelve una tarea en nosotros, aspirantes a psicología, generar planteamientos que impacten positivamente, volver a tener esa sensibilidad ante lo social, ante lo grupal, ante lo general más que lo particular. Gracias, profe. Muchas gracias, Freddy. Y precisamente en esa generación de preguntas frente al conocimiento, frente a lo que abordamos, es donde se genera la posibilidad de la creación y de la construcción de conocimiento, ¿cierto? Esa pregunta que expones, Freddy, sí, también es una pregunta por el cuestionamiento de la conciencia colectiva, del interés colectivo, de potenciar algunos aspectos de la humanidad, ¿sí? Con esa expresión un poco como reducida, quisiera dejar como esa apertura que haces a pensarnos y a cuestionarnos frente a ese rol. Bueno, Héctor quiere hacer otro aporte. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Y le damos la palabra a Héctor. Sí, profe, brevemente, prometo no abusar. Dale, porque tranquilo, ya, porque ya, Héctor, porque dale. ya, porque ya participé. Profe, no, lo que decía la compañera Alejandra, la compañera Nancy Vanega, creo que es. Sí, miren la reflexión. Aquí en Colombia, recientemente una ministra, bueno, publicó por ahí en una de sus redes sociales que algunos pacientes que estaban siendo tratados, quimioterapia, etcétera, adicionalmente tomaron un componente natural, etcétera, y mostraban mejoría. Pero no 2 pacientes en 100, sino un 80%, 90% de ellos. Hubo lluvia de críticas de diferentes medios, especialmente, pienso yo, soy un poco burboso en esto, de la industria farmacéutica, que se enojó, parece, que no saben ancestrales, que el método científico. Bueno, vamos allá a China. Hace 2 días escuché que uno de los que estaba gravemente afectado por el coronavirus o COVID-19 le fue implementado saberes ancestrales. Entonces yo digo, bueno, no es que vamos a volver chamanes acá, pero sí desde la psicología, a lo que decía el compañero ahorita, Freddy, y volver a esa sensibilidad, digamos, al menos desde la potenciación de las virtudes populares. Eso es lo que si nosotros potenciamos eso y además recurrimos a la memoria histórica y volvemos a ciertos elementos de las identidades de cómo surgieron las gentes, los pueblos, etcétera, puede ser que al menos, digamos, volvamos a encontrar el camino en el mapa en muchos aspectos, desde la psicología social, ¿sí? Es que borrar como la memoria histórica es como perder la brújula en el camino. Pienso yo, me disculpan pues que hablen en nombre propio. Gracias, Héctor. Sí. Bueno, yo creo que el ejemplo que citaste mucho lo conocemos, o no sé si algunos escucharon al respecto. Exacto, Angélica. Héctor, tienes como un interés mucho como en temas de cultura étnica, ¿cierto? Al parecer. Y ahí también Es, está
las posibilidades desde la psicología social. ¿Qué ibas a decir, Héctor? Sí, yo espero que esto no vaya a generar problemas. Yo estuve acompañando, no haciéndolo, acompañando desde lo poquito que he aprendido en psicología, algunos procesos en zonas como el Cauca. Bueno, Sí. hablemos en contexto general, procesos de dejación pues, de armas, gente que se quería reintegrar, vi procesos de familias que se conformaron, digamos así, accidentalmente, por así decirlo. Como el proceso fue tan largo, niños de meses, de 1 año, 2 años, enfermarse debajo de unas carpas y sobre unos pisos de tabla, sobre barro, lloviendo, los niños con mucha gripa, bronquitis, corriendo desde allá hacia Cali, hacia Bogotá, y situaciones muy complejas. Yo me reuní varias veces con el coordinador de Naciones Unidas allá, hablamos sobre las problemáticas, etcétera. Y también hace una advertencia, como consejo, les dije a las comunidades, hombre, tengan mucho cuidado porque según los indicadores, yo llevaba mi cuadernito, y alguna vez hablé sobre la posibilidad de incluir, digamos, esas visitas allá, no sé si era posible, en los semilleros acá en la universidad. Y está ocurriendo exactamente aquello que yo advertí, ¿sí? Exactamente. Entonces es preocupante, a mí me preocupa mucho, y no solamente ocurrió allá, o sea, lo que pasa en el país, y aún a veces en el territorio donde uno vive, en las cuatro paredes, ¿sí? Son situaciones con las que a veces se tiene que volverse sincretista, uno individualmente, pero sinceramente, creo que esas tres tareas, profe, gracias por presentárnoslas, nos da un buen rato para nosotros leer, investigar, estudiar, y hasta para comprometernos, no solamente para tirar la piedrita y mirar a ver quién pega el grito del aire. Ok, Héctor, muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿hay algún otro comentario o pregunta en relación con lo que abordamos el día de hoy? Al parecer no. Ok, me gustaría entonces ya aprovechar este espacio para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, agradecerles esa participación tan activa en, en esta cátedra abierta que denominamos Ciclo de Cátedras sobre Psicología Social y Comunitaria, Horizontes y Comprensiones. La apuesta es que sea un espacio que también nos genere más inquietudes que respuestas en la medida en que esas inquietudes podrán ampliar la posibilidad para hacer discusiones en otros escenarios y darle continuidad como a este mismo proceso de construcción colectiva y disertación académica. Por acá me están preguntando por la grabación, si la cátedra la estamos grabando y la idea es que podamos colgar la cátedra en las redes sociales de la universidad para que ustedes desde allí puedan también volver a acceder a ella y retomar como los aspectos que hemos planteado el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. La idea es que en el siguiente espacio que vamos a abordar específicamente el tema de la psicología ambiental, de nuestras posibilidades en ese escenario que si bien no es, digamos, tan antiguo, sí ha venido tomando mucha fuerza conceptual y nos permite dar respuestas o por lo menos hacer un intento de respuesta frente a cuál puede ser nuestro rol en aspectos como el cambio climático, por ejemplo, y en asuntos como relacionados con temas de afectación pues al ambiente. Entonces, los invito para nuestra cátedra que es para el 19 de marzo. Voy a estar recordándoles también por diferentes mecanismos que tenemos al interior de la universidad y por las redes sociales para que puedan participar y estar ahí conectados. Muchas gracias para todos. Que descansen. El enlace del próximo encuentro ya está configurado. Todos los encuentros van a ser por este mismo enlace para que lo guarden allí y no tengan luego inconveniente para la participación.
Sí, muchas gracias a la profesora Sonia por también ayudarnos como a extender esta invitación para todos ustedes. Muchas gracias al profesor Alex por el acompañamiento y a los otros profesores que también nos estuvieron acompañando el día de hoy, como la profesora Diana Lucía Pérez y el profesor Jason Andrés Agudelo. Los invito para que continuemos como en este espacio de enriquecimiento formativo y que nos ayuda como futuros profesionales a ampliar nuestras visiones de cada una de las posibilidades y campos de acción que tenemos. Feliz noche, que descansen.